bueno, ya el Instituto Nacional Electoral desde el día de ayer comenzó a hacer la entrega de pues todo lo que tiene que ver con las constancias sobre la reforma del Poder Judicial. Hubo señalamientos, pues sí, ciertamente muy claros del Consejo del Instituto Nacional Electoral, de los consejeros del INE, y me da mucho gusto poder recibir esta tarde al consejero electoral Hug Kip Espadas, a quien recibo con mucha alegría y también con un gusto enorme. Consejero, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, con el gusto de estar con ustedes. Igualmente, consejero, ¿qué deja todo este proceso al Instituto Nacional Electoral? Ayer escuchamos algunos comentarios de sus compañeros ahí en la mesa. ¿Qué le deja al Consejo, qué le deja al INE esta elección del Poder Judicial, consejero? Bueno, a ver, fue una elección que significó enfrentar una diversidad de problemas y retos a nivel organizativo y legal. En tal sentido, bueno, esto primero nos ha dejado una muestra de cosas que hay que discutir, modificar, para que las futuras elecciones pues sean mejores, es decir, sean más fáciles de seguir para la gente, el ejercicio del voto informado pueda ser más amplio y desde la perspectiva organizativa pues poder hacer una elección más simple para los ciudadanos y simultáneamente que sea menos compleja de realizar y por tanto garantice cosas que en esta ocasión no tuvimos, por ejemplo la vigilancia de las casillas por ciudadanos en el caso de las elecciones ordinarias, representantes de casilla, pero que es un problema que no queda totalmente solucionado en el modelo electoral actual para el Poder Judicial. Viene una elección, pues prácticamente de la siguiente mitad del Poder Judicial en el 2027, más las 15 elecciones gubernamentales, en este caso de gobiernos locales, lo que viene para Cámara de Diputados. Viene algo bien importante y también se ve muy cuesta arriba, consejero. ¿Habremos entrado todos en esta dinámica de poder sumar lo que se aprendió en esta elección para poder hacer los cambios? Yo creo que sí, me parece que hay conciencia de diversos actores políticos en el sentido de que hay muchas cosas que mejorar en los procesos de elección del Poder Judicial. Efectivamente, la idea de una elección concurrente de Poder Judicial junto con ejecutivos locales y legislativo nacional en el 27, pues presenta dificultades no menores. Son las cosas que iremos discutiendo, me parece a mí, y que bueno, sobre todo los legisladores tendrán que ir discutiendo, pero el INE tiene pues muchas cosas que aportar en función de la experiencia que acabamos de tener, que todavía estamos teniendo. Entiendo. ¿Qué pasos vienen? Porque, por ejemplo, hemos visto claramente que hay ganadores. Yo estaba leyendo un artículo que hay una persona que ganó su elección pero que se encuentra preso. ¿Qué va a pasar con todas esas personas o con las que estén en circunstancias como las que le estoy planteando? ¿Qué va a ocurrir en ese sentido? ¿De quién va a ser la responsabilidad de otorgar o no otorgar un triunfo a este tipo de perfiles, consejero? Bueno, en principio el INE puede declarar no elegible a una persona, sino declarar que no tiene las condiciones para ocupar el cargo. Para esto las leyes son rigurosas, es decir, casos que han ocurrido en los últimos días donde hay acusaciones sobre personas, pues las acusaciones pueden ser muy graves, pero en la medida que no haya sentencias que recaigan sobre esas acusaciones, el INE está atado de manos. El INE no puede suplir al Poder Judicial para definir si una persona es inocente o culpable. Y de acuerdo con la Constitución, pues alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ese es un primer asunto que hay que dejar claro. Las acusaciones, pues sí pueden ser cosas terribles las que se denuncian, pero eso es una responsabilidad del Poder Judicial, es una facultad del Poder Judicial definir si esas cosas son ciertas o no, y el INE no puede suplir al Poder Judicial en esta materia. Esta es una de las cosas que me parece fundamentales. Es decir, el INE no puede decidir libremente o moralmente quién debe ser o quién no debe ser juez.
el INE lo único que puede hacer es retirar las candidaturas, en este caso no las candidaturas, ya no son candidatos, ya son jueces electos, declarar que no es válida la elección en virtud de no tener los requisitos legales para ocupar el cargo. Los acordeones, consejero, estoy platicando con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Kip Espadas, sobre los acordeones, lo que ocurrió con ellos y la cercanía de esos acordeones con el resultado final. ¿Qué decir y qué hacer en ese sentido, consejero? A ver, los acordeones son ilegales por distintas razones. Una muy importante es que son propaganda electoral, y la propaganda electoral tenía enormes restricciones en este proceso, no como en una elección ordinaria, en donde, vamos, los partidos reparten papeles diciendo vota por fulanita, vota por fulanito, y eso es parte de la propaganda. Nadie dice, pues es que repartieron muchos acordeones que decían vota por Claudia Sheinbaum, y por culpa de esos acordeones que decían vota por Claudia Sheinbaum ganó con el 54% de los votos. No es así. Es decir, la propaganda en las elecciones ordinarias está permitida, pero en esas elecciones judiciales, por distintas razones, quedó muy restringida a gastos que pudieran hacer los propios candidatos, de forma tal que estos acordeones, que pueden ser comparables con propaganda partidista, pues eran necesariamente ilegales, porque eran propaganda colectiva que no estaba permitida por tratarse de candidaturas estrictamente individuales y no partidistas, porque hay un gasto no reportado de propaganda en beneficio de distintas candidaturas. Y en el peor de los casos, que hubiera sido que se acreditara que se utilizaron recursos públicos para financiar estos materiales. Esto me parece que es una cosa que primeramente tiene que quedar claro. Ahora bien, en cuanto a que lo que salió de las urnas fue lo que decían los acordeones, esto realmente no tiene sustento en la realidad. Primero porque los acordeones fueron docenas de acordeones que no decían lo mismo. Había coincidencias, había divergencias, pero nadie puede decir que había un acordeón y que de las urnas salió lo que decía el acordeón. De las urnas salieron cosas que se parecen más o menos a distintos acordeones, dependiendo del acordeón que se compare. Es decir, la idea de que hubo una gran operación para a través de un acordeón con un solo acordeón ciertas candidaturas, eso es falso. No fue de esta manera. Hubo distintas corrientes políticas que indebidamente, pero distintas, impulsaron distintas candidaturas a través de esos acordeones, y eso se refleja en el resultado de la elección. Nadie de los candidatos nacionales alcanzó el 50% de los votos. Es decir, la votación fue muy dispersa. Para la Corte hubo quien ganó con poco más del 25% de los votos, es decir, 3 de cada 4 personas votaron por candidatos distintos a él. Entonces, sin que los acordeones sean una práctica debida, sin que podamos afirmar, de hecho, hubo delitos involucrados con la circulación de los acordeones, pero no podemos afirmar, porque la evidencia nos dice otra cosa, que los acordeones hayan definido la elección. Eso no es verdad. Perfecto, pues sí, claro, como lo comenta, pues ya veremos en estos días lo que ocurre desde el instituto, y también si hay alguna situación de alguno de los miembros o gente que participó en ella de acudir al tribunal o de dar los siguientes pasos para esto. Y nos quedamos con lo que usted nos dice al principio, mucho que hacer, porque viene una elección importante en el 2027 de la cual podemos aprender mucho de lo que se hizo el fin de semana del 1 de junio. Consejero, le agradezco en verdad estos minutos. Cuídese mucho y gracias. Buen inicio de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Es el consejero del INE, Kip Espadas. Ya escuchó, claro, de lo que dijo. Vamos a la pausa. Regresamos.